¿Qué tal? Buenas noches, buenos días o tardes a todos los que nos están viendo. Bienvenidos, vamos a hablar de otro tema. Aquí estamos, Ricardo Esparza, Julio Gaitán y Alejandro Chávez. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, un saludo Ricardo y Alejandro. Y sí, otro tema bueno de cosas, ¿no? Que no son muy conocidas de culturas ancestrales. Sí, así es correcto. Aquí puro tema bueno. Muy bien. Bueno, pues como por ahí tuvimos unos problemitas técnicos, pero ya estamos por aquí. Parece que todo está bien, por lo menos a Ricardo y Julio sí los escuchan. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que podría tener muchos títulos. Por un lado podríamos hablar de Tupac Yupanqui, por otro lado podríamos hablar de la flota naval de los incas, ¿verdad? Y por otro lado podríamos hablar del intercambio comercial entre los incas y la Polinesia, por ahí, sobre todo la isla de Pascua. Entonces, pues ¿cómo ven, Julio y Ricardo? ¿Quieren comentar algo para empezar? ¿O le echamos toda la leña de una vez? Si quieres comenzar, Ricardo, y nada más aquí te comento, Alejandro, que en el YouTube no se te escucha tu micrófono. Así es, sí, no se escucha. Voy a hacer aquí un esfuerzo mientras que hable Ricardo. Adelante, Ricardo. Ok, bueno, pues vamos a hablar de un personaje que, bueno, en algunos casos fue considerado como el Cristóbal Colón de aquí de América, ¿no? Por el año 1492 más o menos, un cuate que era pues un príncipe conquistador, Tupac Yupanqui, quien luego se va a convertir en el 10º gobernante de la civilización inca. Y bueno, pues él fue un explorador, una persona que empezó a conquistar tierras y fue pues por toda esa, digamos que empezó a hacer una expedición por las islas polinesias y las regiones de Oceanía. Entonces la misión que él traía, pues bueno, prometía mucho en el tema de oro, así como encontrar nuevas especies, plantas, animales, y bueno, podría resultar incluso hasta en un gran imperio, ¿no? Y tan solo con 25 años, que fue cuando inició con esta travesía. Entonces Tupac Yupanqui era un hombre que no había tenido nada que ver con el mar, pero que lo empezó a conocer y pues lo llegó a conocer también, que empezó a conquistar tierras en el Golfo de Guayaquil, en Ecuador, y descubrió las Islas Balsas, y así estuvo haciendo mucho descubrimiento, porque pues obviamente ya existían, pero no eran conocidas para la gran mayoría de ese entonces, y siguió por las mismas corrientes de estos mares, y bueno, digamos que en algunos años se puso, permítanme porque aquí estoy queriendo ver un mapa donde se ve todo el recorrido. Y bueno, posteriormente todo esto, pues él hizo sus viajes, hizo sus conquistas, se generó obviamente un libro sobre él, pero en la parte de cuando empieza con el viaje, cuando empieza a ser este gran explorador, pues ahora sí que se compara un poquito con Alejandro Magno, ¿no? En el tema de la gran extensión de tierras que empezó a conquistar, tanto en Ecuador como ya mencioné en Guayaquil, llegó a las Islas Balsas, también estuvo en Auchumbi y Nanchumbi, que es unas regiones allá por Perú, que también más o menos estuvo, digamos que por el tiempo del virreinato, en algunas coincidieron en esos relatos, después se conocieron,
pero él pues obviamente llegó a traer hasta 120 embarcaciones y unos 2,000 hombres. Y como les comenté, pues tenía 25 años, así que era muy joven. Y bueno, todo esto se va manejando por algunas teorías, de acuerdo a los relatos, de acuerdo a lo que hay escrito y al finalmente la biografía que se escribió de él y cómo inicia su aventura por estas islas. Y pues también llega a la isla de Pascua, precisamente, ¿no? Entonces, en los archipiélagos de las Marquesas, que también es una de las que están ahí como parte de sus conquistas, inicia pues las crónicas, ¿no?, de sus viajes, porque ya había hecho digamos que un gran recorrido por estas regiones, y pues ya se empieza a generar ruido sobre él y empiezan a hablar, empiezan también obviamente a conseguir lo que tanto buscaba, que era el oro, la plata, obviamente esmeraldas, y obviamente animales raros, ¿no? Porque raros para ese entonces, ¿no? Porque no los habían visto en sus regiones, y pues también empezaron a tener contacto con los esclavos negros, y bueno, es un recorrido que empieza a ser una exploración de Tupac Yupanqui, que también lo lleva a la parte de África. Permítanme, pensé que lo están marcando acá. Y bueno, al final comienzan a hacer todo ese recorrido, por toda esa región. Empieza por los documentos que existen, e incluso hay un profesor de la Universidad de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que se llama Joseph Dagger, y él hace también una recopilación de toda esta información de este viaje, principalmente por Oceanía, donde predominaba básicamente la conquista de esta persona, y se reconoce como el primero de la leyenda del rey Tupac hasta la fecha, que es en la isla de Mangareva, donde se relata pues la llegada de la flota, que eran barcos grandes con doble mástil, y deslumbrando a los nativos, ¿no?, con lo que ellos ya traían para lo que era el nuevo mundo en aquel entonces, ¿no?, que era la cerámica. Y obviamente en un mundo precerámico, pues también había los metales, y pues todo esto era como una maravilla para ellos. Y también en esta región encontraron la parte de la textilería, ¿no?, que era algo que no conocían mucho, y donde se resaltaba, pues incluso hicieron una especie de danza para el rey Tupa, y después se hace un inicio, digamos que se encuentran indicios donde se albergaban ya construcciones características de los incas, que las llamaban binapu. Estas construcciones pues son de piedra sobre piedra, entonces pero son también puestas que decían que no entraba ni un clavo, ¿no? Tener una técnica muy sofisticada, muy interesante, que todavía hasta la fecha no saben cómo se realizaron en las ciudades incas, incluso del Cusco, donde señala este científico Dagger. Y que bueno, obviamente este personaje lo bautizaron como Mahatma Terra, que se traduce como hijo del sol, y se apoyaba también en la existencia de palabras quechua, ¿no? En Rapa Nui, por ejemplo, traía un tocado que en la cabeza los que lo utilizaban para los famosos monolitos de la isla de Puca, y que en quechua significa rojo. También en sus inicios tuvo viajes a Moquegua y a la isla de Pascua, como ya lo había mencionado, e incluso llegó a tener algunas misiones por Australia. Entonces se registran estos viajes a Australia. Se menciona que salió del puerto de Callao en 1605, y la misión la comandó un navegante hispano-portugués que se llamaba Luis Vaz de Torres, que atravesó este estrecho de Australia y Nueva Guinea, que ahora lleva su nombre, ¿no? Y también hay otras expediciones que se hicieron en San Pedrico con una embarcación de 40 toneladas,
que recorrió por meses la costa de Australia. Y bueno, pues también después los españoles pasaron por ahí y bueno, hicieron un reclamo de estas regiones con Felipe III. Y cuando pasaron los españoles, pues tuvieron ellos más, digamos que fue más, no fue tan pacífico, porque tuvieron muchos altercados con los nativos y los españoles pues como que no les gustaba. Entonces pues hubo algunas luchas ahí con ellos en 1607 aproximadamente. Y después este navegante español llegó a Manila, ahí en capital de Filipinas, donde ya pues desaparece de la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, Tupac abre camino, empieza a hacer esas conquistas y finalmente les deja un camino abierto a otros navegantes que después en esas mismas fechas pues andaban creando también territorio y buscando lo que todos los hombres que buscaban explorar, pues digamos que buscaban el oro, la plata, obviamente los diamantes y lo demás era pues tener historia, ¿no? Crear historia de conquistadores y dejar una huella en la historia de ellos mismos, ¿no? Entonces el rey Tupa pues en eso, así de manera general, ¿no? No es así tan rápido, pero lo quiero dejar como una especie de contexto para que aquí, si Julio tiene más información, que creo que sí, pues nos platique un poquito más a detalle de estas navegaciones y de estos descubrimientos, sobre todo en la parte de la isla de Pascua. ¿Sale? Entonces le cedo ahí la palabra a Julio. Sí, yo lo que pude encontrar fue en una de las crónicas de Sarmiento de Gamboa, en donde se relata que con una flota impresionante en número de hombres y balsas, el hijo del Inca emperador Pachacutic partió hacia la lejana Polinesia, descubriendo unas islas a las que llamó Aguachumbi y Niñachumbi. Sarmiento de Gamboa también cuenta en su crónica que andando Topa Inga Yupanqui conquistando la costa de Manta y la isla de Puña y Tumbes, aportaron allí unos mercaderes que habían venido por la mar hacia el poniente en balsas, navegando a vela, de los cuales informó de la tierra de donde venían, que eran unas islas llamadas Auchumbi y otra Niñachumbi, a donde había mucha gente y oro. Como Topainga era de ánimos y pensamientos altos y no se contentaba con lo que en tierra había conquistado, determinó tentar la feliz ventura que le ayudaba por la mar y se determinó a ir allá, y para esto hizo una numerosísima cantidad de balsas en las que embarcó más de 20,000 soldados escogidos, y concluye la crónica que de ese viaje Topainga fue y descubrió las islas y volvió de allá, de donde trajo gente negra y mucho oro y una silla de latón y un pellejo y quijadas de caballo. Entonces en eso que ahí nos está contando la crónica de Sarmiento de Gamboa, se está constatando, ¿no?, que sí hubo estos viajes que yo en alguna otra, creo que fue en un video que ya había visto anteriormente, se comentaba que hijo del Inca no había, no le nació ese sueño de ir a conquistar por la mar, o de ir a buscar a una aventura en el mar, sino hasta que los pueblos más cercanos o pertenecientes al Ecuador fueron conquistados, y que de ahí él vio que estas personas que vivían ahí en esa parte eran grandes navegantes, y de ahí fue donde, y al tener esos pueblos conquistados, de ahí fue donde hizo su flota, ¿no?, o su flotilla de balsas, que de ahí escogió personas de esas, eran 3 comunidades que había
que había podido conquistar ahí en esa parte ya del Ecuador. Y ya pues juntó a algunas de sus gentes más cercanas y fue como se aventuró a esto, ¿no? Que también hay otras teorías que no hubiese llegado tan lejos, sino que las partes donde se habla eran partes de la misma costa, pero que supuestamente se hace ver como gran hallazgo. Pero ya donde se cuenta que sí llegó a conocer o a pasar por lo que fue la isla de Pascua, eso sí es interesante, ¿no? Porque ya quiere decir, la isla de Pascua ya está alrededor de 5,000 kilómetros de la costa más cercana, ¿no? Que sí es algo muy lejos, pero lo que no se sabe concretamente, si es que hubiese llegado más allá de lo que fue la isla de Pascua, que pues ahí de la isla de Pascua hacia cualquier otra parte es lejísimo, no es mucho más de lo que es la isla de Pascua hacia América, que encontrar otra tierra después. Entonces ahí no se descarta que haya podido llegar, pero lo que no se sabe a ciencia cierta es a qué lugar fue a donde llegó, porque lo que se nos habla aquí pues son los nombres, ¿no? de algunas de estos territorios, pero que están en ese idioma antiguo, que ya en la actualidad, bueno, no sé si haya la forma de poder verificar cuáles eran los territorios de los que se habla aquí, pero yo no, de eso, pues hasta el momento no me dio tiempo de investigar eso. No sé tú, Alejandro, si quieres ahí agregar algo. Bien, ya me escuchan, ¿verdad? Bueno, creo que ya se está escuchando por fin mi voz en YouTube. Esperemos que sí. Voy a aprovechar para saludar. Por aquí está conectado México sin editar. Dice, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Felicidades por su excelente tema de la expansión del Imperio Inca. Así es. Entonces, y aprovechamos que está conectado para recomendarles, ¿verdad? Que si les gustan las historias de, sobre todo México, Monterrey y Guadalajara, el canal precisamente de México sin editar es uno de los recomendables. Bueno, pues sí, de hecho, prácticamente ya dijeron todo, nomás le voy a dar así un resumen, un poquito de orden a lo que ya comentaron, por si alguien se estuviera conectando. Y bueno, para empezar, antes de resumir lo que dijeron Ricardo y Julio, pues imagínense qué sorprendente es saber que antes de que llegaran los europeos, los españoles a América del Sur, para conquistar, digamos, a los incas fueron un imperio pues increíble, ¿no? Impresionante, que creció mucho, conquistó a muchos otros pueblos y que incluso, según esta leyenda, se animaron a irse al mar, ¿no? Con las naves que sí tenían, y al parecer se fueron con la idea de conquistar, pero más que todo, comerciaron. O sea, no fue totalmente militar, ¿no? ¿Y de dónde salió esto? Dándole otra vez orden a las cosas. Bueno, el personaje que hizo esto posible, el nombre completo es Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Que en muchos lados nada más le dicen Tupac Yupanqui, pero es Tupac Inca Yupanqui. Y él era un príncipe. Su papá era el rey. Déjenme ver si tengo por aquí el nombre a la mano. Su padre, si lo tienen mis compañeros, me lo pueden decir. Era hijo de Pachacútec. Pachacútec, ¿verdad? Sí, el rey era Pachacútec y el hijo es Tupac. Entonces, al parecer, según eso, Tupac parece que nació en 1441. Y esto que aconteció, como decía Ricardo, fue cuando Tupac, el príncipe, tenía
25 años, o sea que debió de haber sucedido más o menos allá por 1466. ¿Y qué pasó? Bueno, antes de aventarse al mar, gracias a Tupac Yupanqui, mientras su padre, que era el rey, gobernaba el imperio inca, le encargó a su hijo, a Tupac, que fuera pues a hacer guerras, ¿no? A conquistar a los demás. Dicen que por ahí fueron a echarle pleito a los chachapoyas y a los mapuches. Y entonces, duplicó o casi triplicó el espacio conquistado por los incas, Tupac. O sea, era bárbaro, ¿no? Llegaba y rajaba, así tipo Hernán Cortés, ¿no? Nuño de Guzmán y todos los grandes conquistadores, como decía Ricardo, algunos lo comparan con Alejandro el Grande. Entonces era muy bueno para guerrear. Conforme iba conquistando estos pueblos, tanto para el norte, por allá llegando a Ecuador y más allá, como para el sur, que llegaron hasta Chile, en una de esas conquistas de los pueblos conquistados, él escuchó leyendas o noticias que había unas islas muy lejanas y que en esas islas pues había oro, había gente, ¿no? Y había pues cosas interesantes. Entonces él dijo, bueno, pues si aquí ya conquisté todo lo que se podía. Claro, no se fue más allá porque, por ejemplo, al norte se lo impedía la selva amazónica, ¿no? Conquistó una partecita por ahí, pero no pudo avanzar. Y luego por acá, por Chile, por el sur, porque están los Andes, ¿no? Las montañas, como quien dice. Entonces, ahora sí que lo detuvo la orografía, pero lo demás no. Entonces, cuando le dijeron que había unas islas que tenían muchas riquezas, él quiso investigar si era cierto. Ahora, lo interesante es que si a él le contaron que existían, es porque alguien ya había ido allá. Y por ahí leyendo en internet, si ustedes le dan una buscada, dicen que se sospecha que había relación comercial entre América y las Polinesias desde el año 1000 de nuestra era. O sea, 466 años antes de que Tupac y Yupanqui supiera de estas leyendas, ya había comercio, ¿sí? A lo mejor es esporádico, pero ya había. Y pues entonces, imagínense el año 1000, o sea, está súper lejano, ¿no? Lo que no se sabe es que si los americanos fueron primero a las Polinesias o si los polinesios fueron los que primero vinieron a América para que se estableciera ese contacto. Y se sabe que había contacto porque de repente hay muchas plantas que se supone que son de América que han encontrado en las Polinesias, como el camote y no me acuerdo qué otra planta, ¿no? Bueno, entonces, cuando escucha esto, Tupac Yupanqui, él tiene que enterarse para ver si es cierto o no es cierto, ¿no? Porque a lo mejor dice son puras mentiras, un chisme, quieren que me vaya a la mar estos desgraciados. Y entonces, no recuerdo el nombre, pero él tenía un consultor que era como un chamán. Y entonces al chamán le encarga que investigue. Y ya sea que usted lo crea o no lo crea, dices, oye, pero ¿cómo va a investigar el chamán? ¿Qué? ¿Va a agarrar una lanchita, una canoa y se va a ir a remar ahí, como decía Julio, 5,000 kilómetros a ver qué encuentra sin saber para dónde? No, ahí viene lo sobrenatural. Se supone que este chamán se avienta algo así como un viaje astral, o sea, se pone a meditar, no sé si con drogas o sin drogas, pero digamos que se avienta un churro mental y entonces, pues digamos que se convierte, vamos a pensarlo así, en un águila y entonces él mentalmente navega y encuentra las islas y después vuelve a su cuerpo y le dice a Tupac Yupanqui, ¿sabes qué? Sí es cierto, sí son las islas y es más o menos para tal rumbo.
Ah, bueno, entonces Tupac Yupanqui, vea que estaba joven, a esa edad todavía sin compromiso, dice, pues allá vamos con los navíos. Ok. La historia más impresionante dice que preparó a 20,000 personas, entre soldados, comerciantes y de todo. Pero mucha gente dice que eso está muy exagerado y pues yo coincido, ¿no? Digo, no dudo que tuviera esa cantidad de gente, pero no te vas a ir con toda la gente y dejar desprotegido a tu padre, ¿no? Al rey y a los demás reinos, pues está ilógico. Pues se hubieran levantado los enemigos y hubieran acabado con el imperio inca. En versiones más tranquilas dicen que tomó 2,000 soldados. Ah, bueno, ya se oye más decente, ¿no? Póngale usted 200 que hubiera tomado. ¿Y en qué se fueron? Ah, pues ellos tenían unas naves, que ahorita no recuerdo el nombre, pero eran como unas balsas, pero unas balsas muy grandes. De hecho, eran unas balsas de doble nivel. O sea, había muchos troncos amarrados con la totora, con unas sogas, y después había un espacio de aire, y luego otros troncos. Obviamente había unos troncos verticales que juntaban los dos. Entonces era como doble línea de flotación, y después encima de esos troncos había como una casa, un cuarto de madera, como una pequeña cabañita en el centro de estas balsas. O sea, no eran balsitas, eran balsotas, ¿sí? Dicen que a esas balsas, las más pequeñas, a la más pequeña le cabían 15 personas, además del cuartito, de la casita que tenía, ¿no? 15 personas por ahí afuera, y que en las más grandes dicen que cabían hasta 40 personas. Entonces tú imagínate 40 personas paradas ahí afuera de la casita que estaba en medio, y además tenían un poste, y en ese poste desplegaban una vela cuadrada. Los que quieran darse una idea de cómo eran estas balsas pueden buscar en YouTube o en cualquier otro lado, inclusive en Netflix, un documental que se llama Kon-Tiki, ¿sí? De un viaje que hizo por ahí en los años 40, 50, ¿cómo se llama? Un europeo que se llamaba Thor como Thor, el dios del trueno, Thor Yeherdal o algo así, ¿no? Pero bueno, busquen Kon-Tiki y ahí viene toda la historia y ahí van a ver bien. Él demostró que construyó, creo que en 1947, una balsa similar a las que usaban los incas en esos tiempos, y se dio a la mar, y después de, no recuerdo si 3 o 6 meses, efectivamente llegó a las Polinesias. Entonces sí se pudo. Él demostró que con esas embarcaciones sí. Entonces cuentan que se fue entre 20 y 200 de estas grandes balsas, y pues órale, ¿no? A la aventura, entre comillas, porque ya sabían para dónde. Ya con lo que el chamán había visto por ahí en sus sueños lúcidos, sabían por dónde salir. Aparte, las personas que les habían pasado el chisme, pues también los reclutaron, ¿no? Para, a ver, desgraciado, pues tú te vas con nosotros, ¿no? No vaya a ser que nos perdamos. Y entonces se fueron, y al parecer aprovecharon algo que se llama la corriente de Humboldt, que es como un círculo por ahí que de corriente marina, ¿no? Que hace precisamente que se vaya más rápido desde América hasta esas partes de la Polinesia, Melanesia, por allá, casi llegando a ¿cómo se llama? Australia. Y entonces se fueron, y dicen que el viaje de ida y vuelta fue casi de un año. O sea, se perdió un año, ¿no? Se fue con la gente y hasta después de un año volvió. Imagínense acá, ¿no? El papá, yo creo que dijo, ya se murió o algo. Y entonces en el camino iban encontrando pequeñas islas, y pues ahí se iban abasteciendo hasta que llegaron a una isla que se llama actualmente la isla Mangareva. Y se supone que esa es una de las dos islas que mencionó Julio con el nombre polinesio. Y ahí llegaron y ya había gente, y entonces hicieron cierto comercio, cierto contacto. Inclusive no se sabe si compraron o intercambiaron mercancía por mercancía de allá y por esclavos. Agarraron esclavos negros
que esos esclavos negros no eran africanos, pero sí estaban emparentados, ¿no? Eran melanesios descendientes o de africanos o de australianos probablemente. Después de que salieron de esa isla, ya como tratando de regresar por la misma corriente de Hunlop, fue cuando llegaron a la isla de Pascua. ¿Sí? Y dices, bueno, ¿y cómo sabemos que de veras llegaron? Ok, en la isla de Mangareva, la primera, dicen que hay una leyenda de los nativos todavía que se mantiene hasta la fecha, que dicen que llegó un rey de tierras lejanas y en las leyendas de ahí de Mangareva dicen que el rey se llamaba Tupa. Entonces dices, bueno, de Tupa a Tupac, pues no falta mucho, ¿no? Aparte, para llegar a esa isla, primero pasas por unas como pequeñas islas, y hay un paso, por decirle así, que hasta la fecha tiene el nombre de el Estrecho de Tupa. Y hay un baile que por ahí mencionó Ricardo, que es la danza de Tupa, que se supone que la hicieron para recibir a ese rey. Entonces hay muchos detallitos que como que te confirman de que pues sí vino y sí llegó. En la isla de Pascua también, como mencionaba Ricardo, aparte que los monos, ¿no? Los moai, se parecen en parte a ciertos ídolos o estatuas por acá de América, sobre todo América Central y del Sur. Hay un muro ahí en la isla de Pascua que se parece mucho a la construcción que usaban en las paredes los incas, ¿sale? Y entonces, pues como otra validación de que sí sucedió. Hay un libro que dicen que creo que salió en el año 2006 que se llama Tupac Yupanqui, Descubridor de Oceanía. Entonces, a quien quiera saber más, por ahí lo pueden buscar, ¿no? Y bueno, creo que eso ya es todo. Entonces, bueno, pues así fue. Y entonces, después de casi un año, volvió Tupac otra vez al reino inca, ¿no? A buscar por ahí a su padre, contarle qué había y pues mostrarle lo que había intercambiado, los regalos y todo. ¿Fue otra vez sí o no? Eso ya no se menciona. Por un lado, pues vieron que estaba largo el camino, ¿no? Pero por otro lado dices, híjole, pues es que también si ya lo encontraste, queda la posibilidad de a lo mejor sí, pero ya no está registrado en la historia. Ahora, por otro lado, echándole imaginación, imagínense usted, pues si los polinesios hicieron contacto con los incas, con Tupac, cuando llegó él, supuestamente les enseñó a hacer cerámica y otras cosas, y después de que se fue, quedó la leyenda de las polinesias, subiendo, así como tratando de ir hacia Japón, pues por ahí están las costas de China, y moviéndote un poquito a la izquierda, pues está China, está Taiwán, y luego por ahí está la India, etcétera, ¿no? ¿A qué voy? A que probablemente contactos anteriores, no pero esos del año 1000 que les platico, esos navegantes de los cuales no se tiene prácticamente casi nada de registro de la historia, eso pudo haber sido un antecedente para que apareciera en los mapas chinos. Se cuenta, esto no es para ahorita, es para otro día, pero que hubo una flota de chinos por ahí más o menos como en el año 1300 que los mandaron a buscar las tierras que hoy diríamos América, Occidente, y que la encontraron y que llegaron y se regresaron. Y dices, pues, ¿de dónde sabían los chinos que habían esas tierras? Pues a lo mejor de los polinesios, ¿no? Esos bravos que a lo mejor con sus balsas, canoas o lo que sea, ya sabían de esto y que pues fue antecedente para que lo cartografiaran los chinos, y a lo mejor hasta de ahí se enteró después Cristóbal Colón, después de un siglo o más, ¿no? Entonces la historia pues es impresionante. Y pues queríamos contarla para que ustedes supieran, todos los que son americanos, sobre todo los que son peruanos, ¿verdad? Bolivianos, chilenos, etcétera, que se sientan orgullosos de que, pues acá había gente brava, ¿no? Antes de que llegaran los españoles, los europeos. Y en un video que vi por último, se comenta
que casi no aparece en ningún libro de la historia. Ya esto es después de Tupac Yupanqui, ya que llegaron los españoles, pero que algunos españoles, que si quieren luego de eso platicamos otro día y conseguimos los nombres, un español fue el que encontró Oceanía, Australia. Y seguro si ustedes buscan, les van a decir que un inglés, ¿verdad? O que fue algún europeo, un holandés o no sé qué. Y por ahí me encontré en un video perdido, hasta dan el nombre de que no, que fue un español, ¿no? Por ahí del siglo XVI, XVII, algo así. Bueno, pues esto es todo. No sé si Ricardo quieras comentar algo más y después Julio. Hola. Sí, sí, claro. De hecho, pues bueno, ya estuvo muy bueno el resumen. Creo que se nota un poquito más la importancia y el viaje que hizo esta persona, sobre todo en el tema de lo que mencionaban, ¿no? De lo extenso de la conquista, por llamarlo así, de alguna manera así, porque pues él iba en un tema de exploración, pero en la exploración pues también iba ganando territorio, ¿no? También, nada más permítame, también estaba viendo que la parte donde, o mejor dicho, la duración de sus viajes pues fue muy corta, porque él empezó a los 25 años, digamos que muy joven, que de hecho así lo mencionaban como el joven príncipe, pero pues duró hasta los 45 años, entonces realmente fueron 20 años los que estuvo viajando y explorando y conquistando, hasta que pues le llegó la hora, y esto pues también se menciona que fue por un tema de, no fue una muerte natural, a pesar de que no saben cómo fue que murió, pero se le culpa a una de sus esposas que lo haya envenenado, y bueno, finalmente ahí fue donde terminó su batalla, pero nada más permítanme porque como hay muchos relatos, de hecho si buscan en internet va a haber muchos relatos de diferentes personas y relatos de la parte de las Polinesias, incluso en las Amazonas, obviamente en Australia, como ya lo mencionamos. Entonces hay un sinfín, obviamente en 20 años es mucho tiempo para que se hayan generado todas esas crónicas, pero afortunadamente están documentadas por historiadores, entonces están muy bien narradas, están muy bien escritas, y pues se menciona todos los alcances, ¿no? Incluso pues dentro de esas crónicas pues se generan leyendas, ¿no? Donde ya algunas, como las que mencionó Alejandro del chamán, donde se hizo ese viaje para poder ver hacia adelante, hacia lo que venía. Entonces, pues bueno, no sé, no está de más, porque al final de cuentas pues son de las, digamos que las costumbres, ¿no? Había esa necesidad a veces de hacer consultas, y pues no era como los griegos que tenían un oráculo, pero pues sí había los chamanes y había sus métodos para poder ver más allá de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces se daban sus medios para conocer y poder tener una ventaja contra lo que eran digamos, no su competencia, pero sí las tribus contrarias, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más comentarles eso, que pues hay un sinfín de relatos, todos muy interesantes, todos obviamente redundan en la parte de lo que estuvo realizando por otras tierras, porque al final de cuentas fue muy importante su recorrido, y entonces hay muchas versiones, ¿no? Entonces sí es interesante cómo cada uno de los narradores o de las crónicas traen parte de su estilo, y bueno, ustedes también pueden hacer una pequeña búsqueda y darse cuenta pues de lo que sucedió pues, ya con digamos que en el 1532 pues ya su ejército ya tenían la ciudad de Cusco, ya algunas etnias, perdón, ya estaban conformadas como parte de su mismo ejército, pero bueno, muchas de las situaciones de las etnias también tuvieron después su
su represalia, porque una vez que ya falleció, pues también empezaron a quemar incluso algunas en Cusco, sobre todo, que estaba la momia de Tupac, pues ahí lo quemaron y bueno, las cenizas también las recolectaron para llevarlas a ocultar, y bueno, se menciona que están ahí en Calispuquio, en algún lugar de esa región, y pues están escondidas hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, sí hubo represalias, pero pues al final pues ya estaba muerto, entonces pues ya alcanzaron a rescatar parte de las cenizas para poder tenerlas en un lugar más digno y sobre todo oculto, ¿no? Para que no hubiera más tema. Y pues su hijo pues ahí se queda, ¿no? Como un sucesor al trono, y bueno, empieza también una nueva etapa, pero ya no de conquista. Ya en 1493 pues ya le empieza a ejercer una especie de reinado, pero no con un aire o con una necesidad de expansión, sino más bien de reinar o de gobernar las tierras que ya el padre había dejado en plena conquista, y que poco a poco pues iban independizando porque pues ya no existía y pues ya no había quien defendiera o quien reforzara el reino que había creado en aquel entonces, ¿no? Pues básicamente es con lo que cierra esta parte de mi participación. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Y bueno, aprovechando para decirles que ya se conectaron desde hace rato y nos pusieron saludos Javier Fregoso, Mari Soto y Nancy Bracho. Javier Fregoso dice que excelente canal y programa, muchas gracias. Mari Soto dice que pues aquí anda, que bueno, hace rato iba llegando, pero que estaba muy interesante, y que pues sigue en Guadalajara, qué bueno, y que su mami está muy bien, y que gracias por los buenos deseos. Por ahí cerca de donde me imagino que vive la mamá de Mari Soto, por lo que dijo una vez, por ahí cerca donde se ponen las fiestas de octubre, es Federalismo, cruza el periférico, y como a 4 cuadras hay un lugar en una esquina que se llama El Atorón, donde venden muy buenos mariscos, ahí por si el que quiera llegar, está muy bueno y está a muy buen precio. Un día que venga por acá, Julio, lo vamos a llevar ahí para que conozca. Y Nancy dice, saludos desde Venezuela. Gracias, jóvenes aún. O sea, todavía jóvenes nosotros, gracias. Dice, como siempre, muy buen tema. Pues adelante, Julio, ¿con qué quieres redondear? Ah, y también saludos a nuestros amigos del canal del Círculo de la Real Interpretación, ¿verdad? Que siempre estamos en contacto y luego de repente se nos olvida. Adelante, Julio. Sí, fíjate, encontré por ahí también que algo que puede dar la certeza de que en realidad sí, el Inca Yupanqui, Tupac Yupanqui sí llegó hasta Oceanía, y aquí dice que en esta isla de Mangareva, hasta el día de hoy, se encuentran ese tipo de balsas hechas de totora, y que aún mantienen las mismas características que esas que se usaron en esa ocasión, y que también se ve esto en las que aún se usan en el lago Titicaca, que viene a ser la misma forma de construirlas, y pues la misma mecánica, ¿no? que ocupa esa barca. También se dice que en Polinesia, en el regreso de Polinesia, que llegó a la isla de Pascua, ¿no? Y que ahí primeramente lo que se encontró en similitud son las estructuras, que creo que Ricardo ya había comentado algo acerca de eso, que son el mismo tipo de estructura que se encuentra, por decir, ahí en Cusco. Pero que también hay algo aquí a resaltar, que ese tipo de estructura, que así como había mencionado Ricardo, que no cabe ni siquiera un alfiler en las juntas de las piedras, no simplemente se encuentra en la isla de Pascua o en el Cusco en Perú, o ahí en
no recuerdo cómo se llama el otro sitio ahí de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán también, que ahí también se encuentra, pero yo eso lo he notado en las bases o en las partes, sí, en las partes más bajas de muchas de las pirámides mayas, que esto yo pienso más que era como una forma más antigua de construir, que al parecer esa forma de construcción era mucho más duradera, porque muchas de las partes más nuevas de muchas de estas pirámides ya están derrumbadas y esos como que fueron usados como cimientos, pero ya eran unas estructuras, yo estoy seguro que era desde de tiempos anteriores, ¿no? Que ahí no creo que signifique que precisamente que sea algo específico de la zona de Perú o de la isla de Pascua. Pero también hay mi perro anda, se luce, nada más hablo el micrófono y empieza a ladrar. Pero también hay una historia que se habla de una princesa, una doncella que se casa Sí. con el príncipe, ¿no? Y que de esto también hay una celebración que se hace en la isla de Pascua, que es la llegada de las tortugas. Que ellos, en esa historia que se cuenta de este príncipe, que él era el amo de la tortuga mayor, o sea, como refiriéndose al tipo de embarcaciones, ¿no? Porque lo asemejaban con una tortuga por ese cuartito que dices que tenían en medio esas embarcaciones. Y pues lo asimilaban con eso. Algo también que está aquí interesante es que en esa historia Rapa Nui, a este príncipe se le conocía como Mahuna Terra, y que esto viene a significar o viene a traducir como el hijo del sol, y la leyenda habla de que esta mujer, creo que hasta, no estoy seguro si la haya traído desde Polinesia porque al parecer la historia al último no llegó a ser la esposa principal, sino una esposa secundaria, y la llevaría a la isla de Pascua, ¿no? Para que como que no estuviera cerca de la otra esposa, que no estuvieran ahí peleando, y pues ahí es como se puede constatar de que al menos sí es cierto lo que nos cuentan estas crónicas, que ahí para los que quieran indagar un poquito más, está lo que es las crónicas de Sarmiento de Gamboa, que esa es una de las que están interesantes. Y luego hay otra también que es, mediante el peruano José Antonio del Busto, que también él escribió, pero todo esto lo escribió en base a las crónicas, que esas son las importantes, que son las crónicas de Martín de Murúa y las crónicas de Miguel Cabello de Balboa, que en esta investigación también se dice que en esas crónicas se menciona acerca de esta travesía de Tupac Inca Yupanqui. Bueno, yo creo que ¿que hubo algún problema técnico o todo bien?
Ok, parece que tuvo ahí algún problema Alejandro, pero igual, pues que está interesante todo ese tema, y creo que cada una de las crónicas en sí trae su propia riqueza, ¿no? En cuanto al conocimiento de la parte donde empiezan a narrar, como ya lo he mencionado los cronistas, y eso que tú mencionaste, Julio, pues también está muy, muy interesante. Creo que cada una en sí da para un tema, ¿no? O una parte de la historia de este personaje Tupac. Y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta edición. Y pues un gusto, seguimos en contacto con ustedes y hasta la próxima con un nuevo tema. Si tienen alguna sugerencia o algunos comentarios, háganoslo llegar, por favor. Y como siempre, pues que tengan un excelente día y nos despedimos. Hasta la próxima. Mucho gusto.